Hay casas que están decoradas con símbolos que imitan lo sagrado, pero cargan una energía que no proviene del cielo. Son esos hogares donde todo parece en orden, donde hay imágenes de ángeles, velas encendidas, incluso cruces colgadas en las paredes, y aún así, el ambiente se siente pesado, turbio, como si algo invisible estuviera observando desde las sombras. Si alguna vez has sentido eso en tu propia casa, este mensaje es para ti. Durante décadas, San Juan Pablo II advirtió que el mal no siempre se presenta con rostro de odio o violencia. A veces se esconde en objetos bellos, envueltos en un lenguaje espiritual, ofrecidos como regalos, herencias o souvenirs religiosos. Son objetos que parecen traer bendición, pero abren portales que desestabilizan el alma, la familia y la mente. Y cuando uno se da cuenta, ya es demasiado tarde. Piénsalo. ¿Cuántos objetos tienes en casa cuyo origen desconoces por completo? ¿Cuántos adornos, estatuillas, cuadros o medallas que has recibido sin preguntar de dónde vienen ni para qué fueron usados antes? Hay personas que tienen figuras de santos mezcladas con símbolos de culturas esotéricas, sin saber que están mezclando luz con tinieblas. Y esa mezcla no trae armonía, trae ruina espiritual. San Juan Pablo II era claro cuando decía que no se puede servir a dos señores. No se puede llenar la casa de símbolos supuestamente espirituales sin discernir su procedencia. Él mismo, en más de una ocasión, pidió que ciertos objetos regalados al Vaticano fueran retirados inmediatamente, porque sentía que algo en ellos no estaba bien. Detrás de su discernimiento había años de oración, enfrentamientos con el mal y una sensibilidad espiritual agudísima. Y si el Vaticano tuvo que limpiar su casa, ¿por qué tú no? Hay quienes sienten que su vida cambió después de colocar cierto objeto en casa. Aparecen discusiones, enfermedades extrañas, insomnio, confusión mental, sombras que se ven por el rabillo del ojo. Y cuando se busca la causa, todo parece normal. Hasta que uno recuerda que ese objeto vino de manos desconocidas, o que fue traído de un lugar con prácticas espirituales oscuras. Aquí no se trata de superstición ni de miedo irracional. Se trata de reconocer que el mundo espiritual es real y que existen objetos consagrados intencionalmente a fuerzas que operan en las sombras. Algunos de esos objetos fueron usados en rituales, otros fueron creados con símbolos que activan energías ocultas, y lo más peligroso es que muchos entran en nuestras casas bajo apariencia de fe. Este canal fue creado para abrir tus ojos espirituales, porque cuando entiendes lo que hay detrás de ciertas prácticas y objetos, puedes tomar decisiones que cambian tu destino. No es casualidad que estés viendo esto justo ahora. Tal vez sea la señal que necesitabas para empezar a limpiar tu casa, no solo físicamente, sino espiritualmente. Por eso, te invito con urgencia a que te suscribas a este canal. No para sumar un número más, sino porque aquí descubrirás verdades que han sido silenciadas durante siglos. Lo que vas a aprender en esta serie de mensajes puede salvarte de vivir bajo una maldición sin saberlo. Si sientes que algo oscuro te rodea, si alguna vez entraste a un lugar y saliste con el alma perturbada, este es tu espacio. Y ahora quiero leerte. Dime en los comentarios, ¿hay algún objeto en tu casa que siempre te ha generado incomodidad, aunque no sepas por qué? Cuéntalo con detalle. Entre todos, podemos ayudarte a discernir lo que tu alma ya está sintiendo, aunque tu mente aún no lo entienda. No todo lo que llega a tus manos viene con bendición. Hay objetos que fueron creados para ser portadores de una carga espiritual oscura, y llegan a ti disfrazados de regalos inocentes. Lo más inquietante es que, muchas veces, esos objetos no son adquiridos por voluntad propia. Te los regalan, alguien los deja en tu casa, o simplemente los encuentras en la calle, los recoges sin pensarlo, y al llevarlos contigo, sin saberlo, abres una puerta que jamás debió abrirse. San Juan Pablo II enseñaba que la batalla espiritual del cristiano no se limita al corazón, sino que abarca los espacios físicos. La casa, el lugar de trabajo, incluso el cuerpo, pueden ser escenarios de opresión cuando se permite la entrada de lo profano. Y el enemigo no siempre entra gritando. Muchas veces entra en silencio, envuelto en papel de regalo, cubierto por la amabilidad de alguien que ni siquiera sabe lo que está entregando. Muchos testimonios recogen historias similares. Personas que recibieron un collar con un símbolo místico,
y comenzaron a tener pesadillas constantes. Familias que colgaron una pintura antigua y desde entonces comenzaron las discusiones sin razón, o jóvenes que heredaron objetos de familiares fallecidos que practicaban el ocultismo, y todo en su vida comenzó a colapsar. No se trata de paranoia, se trata de ignorancia espiritual que cuesta caro. Una de las estrategias más comunes del enemigo es disfrazar sus herramientas con apariencia de arte, cultura o espiritualidad alternativa. Y así, lo que parece una estatuilla artesanal es en realidad una figura de invocación. Lo que parece un símbolo decorativo es un sello de dominación espiritual. Lo que se presenta como protección es, en realidad, una legalidad que el enemigo usa para reclamar acceso a tu vida. San Juan Pablo II, siendo ya pontífice, narró cómo en ciertos encuentros internacionales recibía presentes que, al ser analizados, revelaban elementos esotéricos o símbolos asociados a ritos antiguos. En más de una ocasión, pidió que tales objetos fueran retirados de inmediato. Él sabía que no basta con tener buena intención. Lo espiritual no responde a la ignorancia humana, sino a la realidad invisible. Por eso insistía, el discernimiento es un deber, no una opción. Imagina ahora tu propia casa. Haz un recorrido mental por cada rincón. ¿Sabes con certeza de dónde provienen todos los objetos que tienes? ¿Sabes si fueron comprados, regalados, hallados o heredados? ¿Tienes conocimiento del tipo de energía que cargan? Porque no todo lo heredado es bendito, y no todo lo encontrado es fortuito. Hay personas que, tras limpiar su casa de objetos sospechosos, experimentan una paz que no conocían. El ambiente cambia, las noches se vuelven tranquilas, los pensamientos oscuros desaparecen, y no es casualidad. Cuando se remueve la legalidad del enemigo, el alma vuelve a respirar. Por eso, te invito a hacer una pausa ahora. Toma papel y lápiz. Anota aquellos objetos en tu casa que te generan duda, inquietud o malestar inexplicable. Revisa los regalos antiguos, los recuerdos de viajes, los adornos con símbolos que no comprendes. No se trata de vivir con miedo, sino de despertar. Porque el enemigo opera mejor en la inconsciencia. Pero cuando la luz llega, la oscuridad huye. ¿Y tú? ¿Alguna vez recibiste un objeto que, después de llegar, coincidió con una etapa difícil o confusa en tu vida? Cuéntanos tu historia en los comentarios. Tal vez al compartirla descubras que no fue una coincidencia, sino una alerta espiritual que ahora puedes entender. Existen objetos que, antes de llegar a tus manos, pasaron por rituales que dejaron marcas invisibles. Y no estamos hablando de leyendas urbanas o historias populares. Hablamos de prácticas documentadas por exorcistas, teólogos y líderes espirituales que han enfrentado cara a cara las consecuencias de tales consagraciones. Porque cuando un objeto es ofrecido con intención a una entidad espiritual oscura, se convierte en una especie de ancla, una puerta sellada que permanece abierta hasta que alguien con autoridad espiritual la cierre. San Juan Pablo II respaldó, en varias ocasiones, los informes de sacerdotes exorcistas que denunciaban cómo ciertos objetos eran utilizados como vehículos para maldiciones, vigilancia espiritual o influencia demoníaca. En sus homilías, hablaba del poder del mal como una inteligencia activa que busca medios para infiltrarse en la vida del hombre. Y uno de esos medios son los objetos malditos, cosas comunes, camufladas, que fueron consagradas a través de rituales que tú no viste, pero cuyas consecuencias sí puedes sentir. Entre los rituales más comunes están los de bendición invertida, realizados por practicantes de brujería o santería, que consagran objetos al espíritu guía o al protector del linaje, pero que en realidad están rindiendo culto a entidades destructivas. También existen ceremonias donde se mezcla sangre, humo, sal negra o aceites rituales sobre un objeto, dándole una carga específica. Provocar confusión, amarrar relaciones, enfermar cuerpos, debilitar la fe o sembrar miedo. Estos objetos luego son entregados como obsequios o vendidos en mercados de artesanía, tiendas esotéricas o ferias espirituales. A veces, se hacen pasar por talismanes de protección, figuras religiosas alternativas o herramientas de meditación. Pero lo que llevan dentro no es paz. Es una intención espiritual programada, una semilla de oscuridad.
La mayoría de las personas que los adquieren no tienen idea de lo que están trayendo a casa. No entienden por qué, después de colocar cierto objeto en su habitación, comienzan a soñar con presencias, a discutir con sus seres queridos o a sentir una opresión invisible sobre el pecho al dormir. Intentan buscar causas racionales, pero nada encaja, hasta que se les revela la verdad. Ese objeto fue activado, fue marcado y sigue operando. San Juan Pablo II advertía que no todo lo espiritual es santo. Hay un falso misticismo que mezcla culturas, símbolos y doctrinas, creando una neblina de confusión perfecta para que el mal actúe sin ser detectado. Por eso, insistía tanto en el discernimiento espiritual, en la oración constante y en la autoridad del nombre de Cristo como única barrera real contra esas fuerzas. Si tienes en casa objetos que no puedes identificar claramente, cuchillos rituales, máscaras tribales, piedras grabadas, campanas, espejos oscuros, muñecos con símbolos o cuadernos con inscripciones extrañas, no los ignores, no los normalices, porque es muy posible que hayan sido usados en rituales sin tu conocimiento. Y si ese es el caso, su presencia en tu hogar no es neutra. Está activando algo. Comparte en los comentarios si alguna vez descubriste que un objeto que parecía inocente había sido utilizado en algún tipo de ritual antes de llegar a ti. Y si no estás seguro, escribe "Necesito discernir" para que podamos ayudarte a identificar posibles señales que confirmen si algo en tu entorno está contaminado espiritualmente. Hay historias que parecen inventadas, hasta que te das cuenta de que alguien muy cerca de ti ha vivido algo parecido. Esta historia ocurrió en Guadalajara, pero podría haber pasado en cualquier parte. Una mujer llamada Teresa, madre de 2 hijos pequeños, recibió un cuadro que representaba a una figura que parecía religiosa. Lo recibió de una amiga muy cercana, que lo había comprado en 1900 en un mercado de artesanías en Chiapas, y se lo entregó con palabras de bendición, para que proteja tu casa. Nadie pensó que ese regalo abriría una grieta espiritual que tardarían años en cerrar. Teresa colocó el cuadro en la sala principal de su hogar, justo encima de un pequeño altar familiar donde rezaban de vez en cuando. El cuadro tenía tonos dorados, una imagen extraña que mezclaba a una figura femenina con elementos que recordaban a la Virgen, pero también con símbolos que no pertenecían a la iconografía católica tradicional. Al principio, nadie lo notó. Era solo un adorno más. Pero a partir de ese día, todo empezó a cambiar. Primero fueron las noches sin descanso. Los niños comenzaron a tener pesadillas intensas, con gritos, llantos y una sensación de que alguien los observaba desde dentro de la casa. Luego vinieron las discusiones constantes entre Teresa y su esposo por cosas mínimas, como si algo provocara una irritabilidad que no podían controlar. Más tarde, vino la enfermedad. Teresa comenzó a experimentar mareos repentinos, una fatiga que ningún médico supo explicar y un dolor inexplicable en el pecho. En medio de esa crisis, buscaron ayuda. Fueron a médicos, psicólogos, incluso a líderes espirituales de diferentes iglesias, hasta que un sacerdote, al visitar su casa, detuvo su mirada en el cuadro. No dijo nada de inmediato, solo pidió una botella de agua bendita y oró en silencio. Después, con firmeza, les pidió que lo quitaran. Les explicó que ese cuadro no era lo que parecía. Dijo que reconocía símbolos de sincretismo pagano y que, con toda probabilidad, había sido consagrado en un ritual de invocación ancestral. Después de retirar el cuadro, y tras una serie de oraciones y días de purificación, la casa empezó a cambiar. Las pesadillas cesaron. El ambiente se volvió más liviano. Teresa recuperó su energía. Las discusiones se redujeron, como si una nube se hubiera disipado. El objeto había sido la puerta, y al cerrarla, la oscuridad perdió su acceso. Este caso no es único. Existen cientos de testimonios de personas que, tras recibir o adquirir objetos aparentemente religiosos, vieron sus vidas desmoronarse sin explicación aparente. Y cuando esos objetos fueron eliminados, todo volvió a encontrar su lugar. Porque en el mundo espiritual, los símbolos importan. Las intenciones con las que se consagra un objeto importan. Y sobre todo, importa el discernimiento de quienes permiten su presencia en un espacio sagrado como el hogar. Ahora te pregunto a ti,
¿Alguna vez trajiste a casa algo que te regalaron con buena intención, pero después todo comenzó a ir mal? ¿Te ha pasado algo similar a lo que vivió Teresa y su familia? Cuéntalo en los comentarios. Tu experiencia podría iluminar a otros que aún no han descubierto la causa invisible de su tormento cotidiano. Durante sus años como pontífice, San Juan Pablo II no solo fue testigo de milagros, conversiones y batallas espirituales, también tuvo que tomar decisiones que marcaron la historia oculta del Vaticano. Una de ellas, poco conocida pero documentada por testigos cercanos, fue su orden de retirar e incluso destruir ciertos objetos que habían sido ofrecidos al Vaticano por dignatarios, embajadores y visitantes de alto rango. Objetos que a simple vista eran regalos diplomáticos, pero que espiritualmente cargaban algo más. En muchas ocasiones, estos obsequios eran figuras talladas, piezas de arte, tejidos sagrados de otras culturas, o incluso joyas rituales, que según sus portadores representaban protección o sabiduría ancestral. Pero Juan Pablo II, con su sensibilidad entrenada en la oración, sentía que algunos de esos objetos no estaban alineados con la luz de Cristo. Algunos provocaban malestar en quienes los manipulaban, otros alteraban el ambiente donde eran colocados, y en más de un caso, sacerdotes encargados de su custodia reportaron sucesos extraños vinculados directamente a su presencia. Uno de los casos más impactantes involucró una escultura aparentemente religiosa entregada por un líder político asiático. La pieza, hecha de madera negra, mostraba una figura híbrida, mezcla de humano y animal, con símbolos grabados en lenguas desconocidas. Fue colocada en una sala privada del Vaticano, pero en pocos días, varios trabajadores comenzaron a enfermar, a tener visiones y a escuchar sonidos inexplicables dentro del recinto. Al revisar los registros, se dieron cuenta de que todos los incidentes comenzaron el mismo día en que el objeto fue depositado allí. Juan Pablo II, al ser informado, no vaciló. Pidió que se retirara inmediatamente. Según testigos, no quiso que fuera almacenado ni guardado en archivos secretos. Pidió que fuera destruido, porque comprendía que algunos objetos no deben ser conservados, sino erradicados. No por desprecio a otras culturas, sino por la conciencia de que ciertas formas artísticas son en realidad invocaciones materializadas. Y mientras permanezcan en un espacio, seguirán operando su intención espiritual. Este tipo de decisiones, tomadas con discreción, muestran hasta qué punto el Papa entendía la profundidad de la guerra espiritual. No basta con orar. No basta con bendecir un lugar. Hay momentos en que la única solución es expulsar lo que no pertenece, lo que fue introducido con una intención contraria al Espíritu Santo. Y ahora la pregunta inevitable es, si en el corazón del Vaticano fue necesario limpiar objetos malditos, ¿cuántos más podrían estar escondidos en nuestras casas, oficinas o incluso templos? ¿Cuántos regalos aceptamos sin filtrar su origen ni discernir su energía? ¿Cuántas veces confundimos lo interesante con lo espiritualmente seguro? San Juan Pablo II fue contundente. Donde hay oscuridad infiltrada, hay que actuar. Y muchas veces la forma de actuar comienza con reconocer que fuimos ingenuos, que aceptamos algo por apariencia, sin preguntar lo esencial. ¿Qué representa realmente esto? ¿Para qué fue creado? ¿A quién fue ofrecido antes de 1909 llegar a mis manos? Cuéntanos. ¿Has recibido alguna vez un regalo que te causó incomodidad desde el primer momento? ¿Lo conservaste por compromiso? ¿O decidiste deshacerte de él? Escribe tu experiencia en los comentarios, porque hay historias que, al compartirse, se convierten en liberación para otros. Cada casa es un reflejo de lo que se permite habitar dentro de ella. Puede ser un refugio de paz o una prisión invisible, un altar de luz o una jaula construida por objetos que abren portales a la desorden espiritual. Muchas personas pasan años viviendo bajo presión, ansiedad o desequilibrios, sin saber que parte de esa opresión nace desde dentro del hogar, desde rincones cargados con objetos contaminados espiritualmente. La opresión no siempre viene de fuera. A veces vive contigo. San Juan Pablo II fue enfático al hablar de la necesidad de que los hogares se conviertan en verdaderos santuarios, lugares donde la presencia de Dios no solo se invoque con palabras, sino que se defienda con acciones. Una de esas acciones es el discernimiento radical sobre lo que se permite entrar.
porque cada objeto tiene una historia, una intención, una carga. Y cuando ignoramos ese trasfondo, cedemos terreno al enemigo sin darnos cuenta. Hay señales que, aunque sutiles, revelan que algo no está bien. Habitaciones donde nunca se siente paz, zonas de la casa donde la temperatura baja inexplicablemente, lugares donde nadie quiere estar por mucho tiempo. También pueden presentarse síntomas en los habitantes: insomnio persistente, dolores físicos sin causa médica, pensamientos intrusivos, sensación de ser observado, cambios bruscos de ánimo. Todo esto, en muchas ocasiones, no tiene raíz psicológica ni física, sino espiritual. Es necesario preguntarse con seriedad: ¿quién consagró tu casa? ¿Para qué espíritu fue invocado su ambiente? ¿Qué objetos están ocupando espacio en los estantes, paredes o muebles? ¿Y qué representan realmente? Porque si tú no los consagraste a Dios, alguien más pudo haberlos consagrado a otra cosa, y eso es suficiente para cambiar completamente el clima espiritual del hogar. San Juan Pablo II recomendaba prácticas simples, pero poderosas: colocar un crucifijo en cada habitación, bendecir la casa regularmente con agua bendita, rezar el rosario en familia, mantener una atmósfera de oración constante. Pero también advertía que todo esto pierde fuerza si, al mismo tiempo, se tolera la presencia de objetos consagrados al mal. No se puede bendecir lo que ha sido sellado para maldecir. Hay que retirarlo. Hay que romper ese pacto. Uno de los pasos más poderosos que puedes dar es hacer una inspección espiritual de tu hogar. No basta con limpiar el polvo. Hay que limpiar la energía. Examina con calma los cuadros, las estatuillas, los adornos antiguos. Pregunta de dónde vienen, quién los usó, qué simbolizan. Si algo genera duda, no lo ignores. Tu intuición espiritual puede estar percibiendo lo que tus ojos aún no comprenden. Y si algo te produce incomodidad, malestar o temor, no pertenece a tu casa. Muchos creen que pueden convivir con símbolos oscuros sin ser afectados, que por tener fe, nada los tocará. Pero esa es una trampa peligrosa. La fe no es excusa para la negligencia. La fe verdadera se expresa en acciones concretas, en tomar decisiones difíciles, en cortar lazos con lo que contamina. Y muchas veces, eso significa renunciar a objetos que incluso tienen valor sentimental. Pero nada vale más que tu paz, tu alma y tu conexión directa con la luz de Dios. Por eso, escribe en los comentarios si hay algún objeto que sientes que debes sacar de tu casa, pero aún no te has atrevido. Tal vez ese acto de sinceridad sea el primer paso para romper una atadura silenciosa que lleva años afectándote. Si llegaste hasta aquí no es por curiosidad. Es porque algo dentro de ti reconoció que esta advertencia era para ti. Tal vez llevas tiempo luchando contra algo invisible, contra un peso que no tiene nombre, contra un malestar que va más allá de lo emocional. Quizá tu alma ya sabía lo que tu mente no quería aceptar, que dentro de tu casa hay objetos que no deberían estar allí, y que cada día que permanecen, siguen alimentando una oscuridad que se extiende poco a poco. No tienes que tener miedo. No estás solo. Lo que se abrió puede cerrarse. Lo que fue activado puede ser desactivado. Lo que entró sin tu permiso puede ser expulsado con autoridad. Pero no con cualquier autoridad. Solo hay una que el enemigo reconoce y teme. La del nombre, sobre todo nombre. La del Cordero que venció en la cruz. La de Cristo, Señor de los hogares. Luz que disuelve las tinieblas más densas. Ahora quiero que cierres los ojos, si puedes hacerlo, y escuches esta oración como si estuviera siendo pronunciada sobre tu casa, sobre tus objetos, sobre cada habitación donde alguna vez se sintió una sombra. Pronúnciala tú también si sientes que llegó el momento de limpiar tu altar y recuperar tu santuario. Señor Jesús, me presento ante ti como guardián de este hogar que me confiaste. Reconozco que por ignorancia o descuido, he permitido la entrada de objetos que no fueron consagrados a ti. Objetos que sirvieron de canal para energías ajenas a tu espíritu. Hoy, con tu autoridad, renuncio a todo pacto inconsciente, a toda presencia oscura que se haya aferrado a través de esos símbolos. Declaro que esta casa te pertenece, que cada puerta, cada pared, cada objeto será inspeccionado bajo tu luz. Dame discernimiento para identificar lo que debe salir. Dame fuerza para desprenderme de todo lo que no viene de ti.
y haz de este lugar un altar viviente, donde tu paz no sea visitante, sino residente. Amén. No subestimes el poder de esta decisión. Hay casas que cambian cuando se limpian espiritualmente. Hay atmósferas que se transforman cuando se rompen pactos hechos sin querer. Hay niños que dejan de tener pesadillas, parejas que vuelven a hablar con amor, personas que recuperan la claridad mental. Todo por haber retirado aquello que traía confusión. La batalla espiritual no se gana solo con palabras, se gana con actos de fe, con valentía, con renuncias y sobre todo, con la determinación de no convivir con lo que sabes que ya no debe seguir contigo. Aquí, en este canal, no buscamos entretener, buscamos despertar, porque sabemos que hay miles de personas viviendo oprimidas sin saber por qué. Y si tú has sentido que esta palabra fue dirigida a ti, entonces únete a nosotros. Activa la campana, permanece cerca y sigue cada mensaje, porque lo que viene será aún más revelador. Cada semana abrimos secretos antiguos, misterios que no solo informan, sino que confrontan. Y si has llegado hasta aquí, es porque sabes que esto apenas comienza. En nuestro siguiente mensaje, abriremos un nuevo umbral espiritual que muchos han ignorado por generaciones. Porque no toda vela es bendita, y algunas atraen el mal. A veces, lo que se enciende buscando luz, invoca las tinieblas. Te esperamos, porque hay mensajes que iluminan y otros que te salvan del fuego sin que tú lo sepas. Hay misterios que protegen y otros que destruyen en silencio. Descubrirlos es salvar el alma.